Soy Arturo Dam y les doy la bienvenida al podcast Pesos y Contrapesos, en el cual vamos a tratar de entender de la manera más sencilla posible qué es la economía y sobre todo qué se requiere para lograr los mejores resultados económicos posibles en beneficios de todos nosotros. Y yo considero que si vamos a hablar de economía, la primera pregunta que tenemos que responder es ¿qué es la economía? Hay que tener en cuenta que en español la palabra economía tiene dos sentidos y dependerá del contexto en el cual la utilicemos el sentido que le demos. Por ejemplo, uno es el sentido que tiene la palabra economía en la pregunta, oye, ¿cómo va la economía? Y otro el que tiene en la pregunta, ¿cómo te fue en el examen de economía? En este segundo caso, ¿cómo te fue en el examen de economía? La palabra economía hace referencia a la ciencia económica. En la primera pregunta, ¿cómo va la economía?, la palabra economía hace referencia a las actividades económicas que realizamos los seres humanos. Y esto es lo primero que hay que tener muy claro al hablar de economía. ¿En qué consiste la economía? ¿Cuáles son las actividades económicas que realizamos los seres humanos? En pocas palabras, ¿qué es la economía? Lo primero que podemos decir es que la economía es un conjunto de actividades que realizamos los seres humanos con la intención de lograr determinados fines, y que esas actividades las realizamos a partir de una serie de condiciones dadas y utilizando una serie de medios. La primera respuesta, todavía muy general, a la pregunta ¿qué es la economía? Sería un conjunto de actividades que realizamos los seres humanos a partir de una serie de condiciones, utilizando ciertos medios para lograr determinados fines. Pero dicho esto, la siguiente pregunta es, ¿y cuáles son esas actividades a las cuales propiamente podemos llamar económicas? En primer lugar, hay un primer conjunto de actividades económicas a las cuales podemos llamar básicas. Y son fundamentalmente tres: la apropiación, la distribución y la producción. Y el fin que buscamos los seres humanos al realizar estas tres actividades económicas básicas es la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? Aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud, de la vida y también, muy importante, de la dignidad de la persona. Un buenísimo ejemplo de lo que es una actividad económica básica es la necesidad que tenemos de alimentarnos. Si no lo hacemos adecuadamente, estamos atentando en contra de nuestra salud y si persistimos en no alimentarnos adecuadamente, podremos inclusive llegar a atentar en contra de nuestra vida. Entonces hay tres actividades económicas básicas: apropiación, distribución y producción, cuyo fin es la satisfacción de las necesidades básicas. Déjenme ponerles un ejemplo de estas tres actividades económicas: apropiación, distribución y producción. Imagínense ustedes a la familia Gómez Pérez un domingo de excursión por el campo y de pronto se encuentran un manzano. ¿Qué es lo que los Gómez Pérez pueden y casi deben hacer con el manzano? Suponiendo, y esto es muy importante, que el manzano está ahí como un don de la naturaleza y que todavía no es propiedad de alguien. Está ahí como un don de la naturaleza. Pues lo que los Gómez Pérez pueden y casi deben hacer con el manzano es apropiárselo. ¿Cómo podría llevarse a cabo ese acto de apropiación? Pues de manera muy sencilla. El señor Gómez estira el brazo, desprende una manzana del árbol y empieza a comérsela. La apropiación se realiza sobre recursos naturales, siempre y cuando, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, todavía no sean propiedad de alguien. Una vez que la familia Gómez Pérez se ha apropiado del manzano, la siguiente actividad económica básica que tiene que realizar es la distribución, es decir, distribuir las manzanas entre los distintos miembros de la familia Gómez Pérez para que puedan comérselas y satisfacer sus necesidades. Y es interesante ver que la distribución es una actividad económica básica que se realiza fundamentalmente entre los miembros del hogar, ¿sí? Entre las personas que integran una comunidad familiar. Se distribuyen los bienes. Por ejemplo, uno llega a su casa, abre el refrigerador, saca lo que necesita para prepararse un sándwich y se lo come. Esos bienes están ahí a disposición del que los necesita y se distribuyen en función de las necesidades de cada quien.
Al más comelón se le da más, al menos comelón se le da menos. Ya cómo llegaron esos bienes al refrigerador o a la despensa de la casa, ese es otro asunto. Pero por lo pronto, los bienes y servicios que encontramos en una casa, en el entorno familiar, están ahí a disposición de quien los necesita en función de sus necesidades. Y es así, en función de sus necesidades, como se distribuyen esos bienes entre los miembros de la familia. Vamos a suponer que ya se distribuyeron las manzanas entre los miembros de la familia Gómez Pérez y que ya lograron satisfacer su hambre. ¿Qué sigue? Que si los Gómez Pérez son conscientes de que no por haber comido hoy, mañana ya no me va a dar hambre, intentarán llevar a cabo un proceso de producción para ver si logran, por lo menos, reponer las manzanas que ya se comieron. En el caso de este ejemplo muy sencillo, ¿qué supondría ese proceso de producción? Pues que recogieran las semillas que quedaron por ahí tiradas, las sembraran y a ver si al paso del tiempo, con la ayuda de la madre la naturaleza y con muchos cuidados por parte de los Gómez Pérez, logran tener otro manzano que les permita no solamente reponer las manzanas que ya se comieron, sino contar con una mayor cantidad de manzanas para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, hay un primer conjunto de actividades económicas, a las cuales vamos a llamar básicas, cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades básicas, que, como dije, son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud, de la vida y de la dignidad de la persona. Ahora, estas necesidades básicas tienen una característica muy interesante, que son recurrentes, aparecen una y otra vez, lo cual quiere decir que sí podemos satisfacerlas totalmente, pero no definitivamente. Por ejemplo, después de una buena comilona, uno queda totalmente satisfecho, ni un bocado más, pero no queda uno definitivamente satisfecho porque tarde o temprano nos vuelve a dar hambre. Y esa es una de las características de las necesidades básicas, que sí las puede uno satisfacer totalmente, pero no definitivamente, porque aparecen una y otra vez. Lo cual quiere decir que una y otra vez hay que disponer de los satisfactores para poder satisfacer esas necesidades. Pero bueno, las tres actividades económicas básicas son apropiación, distribución y producción. Y lo interesante del caso con relación a estas actividades es que hoy en día las actividades de apropiación ya prácticamente no las podemos realizar. Personas que operamos en una economía como la nuestra, y ya más adelante explicaré qué quiere decir esto de una economía como la nuestra, ya no llevamos a cabo actos de apropiación. ¿Qué pensarían ustedes si les digo, oigan, miren qué bonitos los anteojos de los que me apropié? Pues me preguntarán, oye, a ver, ¿qué quieres decir con eso que te los apropiaste? Porque me suena a que te los robaste. No, pues no me los robé. Obviamente, yo puedo utilizar estos anteojos porque los compré. Tuve que pagar un precio porque fueron producidos por alguien más y por lo tanto de entrada eran propiedad de alguien más, y si yo quería poder disfrutar de los anteojos, pues tenía que pagarle el precio al cual estaba dispuesto a vendérmelos. Hoy en día, para nosotros, llevar a cabo actos de apropiación resulta ya prácticamente imposible. Pero las otras dos actividades económicas básicas, distribución y producción, sí las tenemos que realizar. ¿Qué tipo de economía es aquella en la cual solamente existen actividades económicas básicas? Por ejemplo, la de un náufrago en una isla. Imagínense ustedes una persona náufraga que de pronto llega a una isla solo, aislado del resto del mundo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues apropiarse de lo mucho o poco que encuentre para poder satisfacer sus necesidades, ¿sí? Mientras no aparezca otro náufrago, no tiene que distribuir los pocos o muchos satisfactores de los que disponga entre el otro y él. Pero si apareciera otro náufrago, sí tendrían que resolver, vamos a llamarlo así, el problema de la distribución. A ver, de todo lo que hemos conseguido, de todo lo que tenemos, ¿cuánto te toca a ti y cuánto me toca a mí? Y luego, obviamente, tendrían que llevar a cabo procesos de producción que tal vez no serían
en el sentido en que nosotros entendemos hoy en día la producción, pero sí en el sentido de tener que reponer aquellos satisfactores que ya se utilizaron para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, vamos a suponer que este náufrago se alimenta de los peces que puede sacar del mar, ¿sí? Se alimenta de la pesca. Bueno, pues una vez que ya se comió la última pesca, tiene que salir a pescar. Y eso lo podríamos considerar como un proceso de producción. Tiene que reponer la comida que ya se comió si no quiere morirse de hambre. Entonces, este tipo de actividades a las cuales podemos llamar básicas, actividades económicas básicas, son las que encontramos, por ejemplo, en la economía a la cual se vería sujetado, limitado una persona que naufraga en una isla. Entonces, actividades económicas básicas, apropiación, distribución, producción, cuyo fin es lograr la satisfacción de las necesidades básicas, que son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud, en contra de la vida y también en contra de la dignidad de la persona. Bueno, pero para poder realizar estas actividades económicas básicas, hay que tener una serie de condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que se requieren para poder realizar las actividades económicas básicas? Pues los recursos naturales. El manzano, en el caso del ejemplo de la familia Gómez Pérez. Si no hay manzano, pues no hay manzanas de las cuales apropiarse, no hay manzanas que distribuir entre los miembros de la familia y tampoco habrá semillas para sembrar y a ver si logramos, por lo menos, insisto, reponer las manzanas que ya nos comimos. Se necesitan de los recursos naturales. Los recursos naturales son la condición que debe darse para que, de entrada, los seres humanos podamos realizar este conjunto de 3 actividades, apropiación, distribución y producción, que he llamado actividades económicas básicas. Ahora, con relación a los recursos naturales, ¿sí? Hay un dato que resulta peculiar, que resulta interesante. La gran mayoría de los recursos naturales, en su estado natural, sirven de muy poco. Pongo un ejemplo, el petróleo. A 5,000 metros de profundidad en el Golfo de México no sirve de nada. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, hay que sacarlo y convertirlo en gasolina y entonces sirve para algo. Y es lo que sucede con la gran mayoría de los recursos naturales. En su estado natural sirven de muy poco. Y esto nos lleva a la tercera columna, ¿sí?, con la cual estamos respondiendo la pregunta ¿qué es la economía? La columna que tiene que ver con los medios, ¿sí? ¿Qué se requiere para transformar a los recursos naturales en satisfactores? Por ejemplo, para transformar al petróleo en gasolina. Bueno, lo que se requiere antes que cualquier otra cosa es trabajo. Lo que se requiere es trabajo, ¿sí? Y el trabajo supone una serie de conocimientos, una serie de habilidades y me atrevería a decir también de actitudes que nos permiten transformar los recursos naturales en satisfactores. Vuelvo al ejemplo del náufrago. Si el náufrago se alimenta de la pesca, pues tiene que salir a pescar. Tiene que tener un mínimo de conocimientos y habilidades que le permitan pescar para poder disponer del alimento que le permita satisfacer su hambre. Entonces, la primera parte de la respuesta a la pregunta ¿qué es la economía? Sería, es un conjunto de actividades económicas básicas, apropiación, distribución y producción, que se realizan a partir de los recursos naturales, que es la condición que tiene que darse para poder llevarlas a cabo, cuyo medio es el trabajo y cuyo fin es la satisfacción de las necesidades básicas. Y un buen ejemplo de este tipo de economía basada solamente en actividades económicas básicas es la economía a la cual se vería limitado, porque este tipo de economía es muy limitante, una persona que naufraga en una isla. Ahora, una vez satisfechas las necesidades básicas, aparece una de las características más notables del ser humano, la insatisfacción. Y me dirán ustedes, bueno, pero espérame, es que ahora sí ya no entiendo nada. ¿Cómo que una vez satisfechas las necesidades básicas, aparece una de las características más notables del ser humano
como es como es la insatisfacción. Pues sí, porque los seres humanos no nos conformamos con satisfacer nuestras necesidades básicas. No nos conformamos con no morirnos de hambre, con no morirnos de sed. Aspiramos a algo más. Una vez satisfechas las necesidades básicas, los seres humanos aspiramos a garantizar desde hoy la satisfacción de las necesidades básicas de mañana. Es decir, aspiramos a lo que podríamos llamar un mínimo nivel de seguridad económica. ¿Sí? Y esta es una aspiración, ¿sí?, muy válida, muy humana. ¿Sí? Aspirar a tener garantizadas desde hoy la satisfacción de las necesidades básicas de mañana y, de ser posible, de pasado mañana y de pasado mañana. Y a eso yo le llamo seguridad económica. Es decir, además de satisfacer las necesidades básicas de hoy, los seres humanos aspiramos a un mínimo de seguridad económica. Y volviendo al ejemplo de la familia Gómez Pérez, si una vez, ¿sí?, que quedaron satisfechos habiéndose comido las manzanas, les sobran manzanas y esas manzanas no se les echan a perder de hoy a mañana, pues ya tienen garantizada desde hoy la satisfacción de las necesidades básicas de mañana. Y eso quiere decir que ya tienen un mínimo de seguridad económica. Y esa es una aspiración muy legítima de los seres humanos. Contar con un mínimo de seguridad económica, o para decirlo en otros términos, no vivir al día. Pero además, vamos a decirlo así, de aspirar a un mínimo de seguridad económica, los seres humanos aspiramos a mayores niveles de bienestar, a poder satisfacer nuestras necesidades de mejor manera. Y esto es a lo que yo le llamo aspirar a mayores niveles de bienestar. ¿Sí? ¿Qué se requiere para aspirar a mayores niveles de bienestar? Pues contar con mejores satisfactores. ¿Sí? Y déjenme ponerles un ejemplo muy interesante relacionado con esta intención, con este objetivo, con este fin, con este anhelo de lograr mayores niveles de bienestar. Todo lo que tiene que ver con lo que propiamente podemos llamar el arte culinario. A ver, ¿por qué no nos conformamos con comer un trozo de carne cruda, agarrada, porque las manos se convertirían en eso, en garras con las manos, a mordidas? ¿Por qué nos tomamos todo el tiempo y el trabajo necesario para, por ejemplo, asar esa carne, ¿sí?, preparar una ensalada bien aderezada para acompañar la carne y todo esto con una copa de buen vino? Porque consideramos que esa es una mejor manera de satisfacer nuestras necesidades, que nuestro bienestar es mayor comiendo carne asada acompañada de una buena ensalada con una copa de buen vino que comiéndonos ese trozo de carne cruda a mordidas. Este es un buen ejemplo de lo que yo entiendo por aspirar a mayores niveles de bienestar. En el caso, por ejemplo, de los Gómez Pérez, si ya se hartaron de comer manzanas, a lo mejor pueden querer comer puré de manzana, porque consideran que comer puré de manzana es una mejor manera de satisfacer su hambre que seguir comiéndose las manzanas crudas. Bueno, ¿qué tendrían que hacer? Transformar las manzanas en puré de manzana. Y si se toman el trabajo de hacerlo, es porque consideran que comer puré de manzana es una mejor manera de satisfacer sus necesidades que si siguieran comiendo la manzana cruda. Entonces, una vez satisfechas las necesidades básicas, los seres humanos aspiramos a un mínimo de seguridad económica, tener garantizada desde hoy la satisfacción de las necesidades básicas de mañana. Pero también aspiramos a mayores niveles de bienestar, mejores niveles de bienestar, para lo cual hay que contar con mejores satisfactores. ¿Sí? Transformar la manzana en puré de manzana, o en pay de manzana, o en una manzana al horno, o en una de las múltiples formas en las cuales, además de cruda, se puede uno comer una manzana. Pero además, ¿sí?, aspiramos a satisfacer necesidades que no necesariamente son básicas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, a mí me gusta mucho la música de Eric Clapton,
Vamos a suponer que sale el último CD de Eric Clapton y yo ya no aguanto las ganas de salir corriendo a comprar el CD para escucharlo. Bueno, nada de ello tiene que ver con la satisfacción de una necesidad básica. Si no lo escucho, ni me voy a enfermar, ni me voy a morir, ni va en contra de mi dignidad. Pero allá hay un deseo insatisfecho. Y los seres humanos tenemos, además de las necesidades, deseos, ¿sí? Además de las necesidades, lo que yo llamo, y además es la palabra correcta, querencias. Y déjenme ponerles un ejemplo muy claro de esto. Tengo la necesidad de comer porque tengo hambre. Quiero unos huevos revueltos con jamón, con frijolitos refritos, totopitos recién hechos, jugo de naranja recién exprimido y un café también recién hecho. Esa es la diferencia entre una necesidad y la manera en la que uno quiere satisfacer esa necesidad. Y lo propiamente humano, lo que nos distingue, por ejemplo, del resto de los seres vivos, las plantas y los animales, es esto que yo llamo las querencias. ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, compartimos con todos los otros seres vivos la necesidad de alimentarnos, pero solamente nosotros tenemos este tipo de gustos. Oye, es que quiero unos huevos revueltos con jamón, con frijolitos refritos y totopos recién hechos. ¿Sí? Entonces, además de tener que satisfacer nuestras necesidades básicas para poder sobrevivir, los seres humanos aspiramos a lograr un mínimo de seguridad económica, ¿sí? Mayores niveles de bienestar y poder satisfacer necesidades distintas a las básicas. Y esto nos lleva a considerar el segundo grupo de actividades económicas, que son las que podemos llamar, porque al final de cuentas esos son actividades potenciadoras de la economía. ¿Por qué? Porque para poder ir más allá de la satisfacción de las necesidades básicas, hay que potenciar la economía. ¿Y qué quiere decir potenciar la economía? Generar excedentes. Ser capaces de producir excedentes sobre la satisfacción de las necesidades básicas. Si yo desde hoy tengo ya garantizada la satisfacción de las necesidades básicas de mañana porque tengo el refrigerador de la casa bien abastecido, ¿sí? Ahí tengo un excedente sobre la satisfacción de las necesidades básicas de hoy. Si yo me tomo el tiempo para convertir una manzana en un pie de manzana o en puré de manzana, es porque ya tengo satisfecha el hambre, me sobraron manzanas, tengo un excedente de manzanas que puedo utilizar para, ¿sí?, cocinar un pie de manzanas o hacer puré de manzanas. Y si yo quiero el último CD de Eric Clapton, pues podría ofrecer manzanas, suponiendo que me las aceptaran, ¿sí?, a cambio del CD de Clapton, por el CD de Clapton, ¿sí? Para poder ir más allá de la satisfacción de las necesidades básicas y lograr un mínimo de seguridad económica, mayores niveles de bienestar y poder satisfacer necesidades distintas a las básicas, necesitamos generar excedentes. Es decir, producir más de lo que necesitamos hoy para sobrevivir. Y para eso hay que potenciar a la economía. ¿Y cuáles son las tres actividades potenciadoras de la economía? El ahorro, la inversión y el intercambio. Ahorro, inversión e intercambio son las tres actividades potenciadoras de la economía que nos permiten generar excedentes. Vamos a ver el primer caso, el ahorro. Hay que distinguir entre ahorro y atesoramiento. A ver, el atesoramiento supone comportarse como lo hacen los piratas. Llegan a la isla, bajan el cofre lleno de monedas de oro a la playa, lo entierran, se van y a los 5 años que regresan, si no se los han robado, encuentran exactamente la misma cantidad de dinero. Bueno, eso es atesorar. Por ejemplo, guardar 1,000,000 de pesos en la caja fuerte de la casa, ¿sí? Pero hay que distinguir este tipo de conducta, el atesoramiento, del ahorro, porque el ahorro, bien entendido, ¿sí?, debe ser una inversión financiera. A ver, ¿por qué ahorramos los seres humanos? Fundamentalmente por dos motivos. El primero, el motivo seguridad. Tener dinero ahorrado nos da
tranquilidad, nos da seguridad. Ahí tengo un guardadito en caso de que se necesite para hacer frente a alguna contingencia. Pero el segundo motivo por el cual ahorramos los seres humanos es por la posibilidad que el dinero ahorrado nos da de consumir más y o mejor en el futuro, ¿sí? Y para poder consumir más y o mejor en el futuro, se requiere, entre otras cosas, que entre el momento presente y el momento futuro, el dinero ahorrado se multiplique. ¿Y qué hay que hacer para que el dinero se multiplique? Invertirlo, ¿sí? Y un tipo de inversión es la inversión financiera. ¿En qué consiste una inversión financiera? En prestar dinero a cambio de los intereses que se nos pagan. Y es esa tasa de interés lo que permite que el dinero ahorrado se multiplique. Si yo presto $1,000,000 al 10% a un año, dentro de un año me regresan 1,100,000. ¿Por cuánto se multiplicó el $1,000,000 que originalmente presté? Por 1.1. ¿Sí? Ahí se está multiplicando el dinero. Y el ahorro rectamente entendido, ¿sí?, es una inversión financiera. Es decir, prestar el dinero a alguien a cambio de los intereses que nos paga, siendo que el pago de intereses es lo que permite que el dinero ahorrado se multiplique, lo cual a su vez hace posible que en un futuro podamos consumir más y o mejor. El ahorro, ¿sí?, es la primera actividad potenciadora de la economía, ¿sí?, porque, entre otras cosas, permite que el dinero se multiplique. Ya que estamos hablando de este tema, creo que vale la pena, ¿sí?, tener muy claro qué podemos hacer con nuestro ingreso una vez que lo hemos generado. A ver, lo primero que podemos hacer con nuestro ingreso, que no es otra cosa más que el producto de nuestro trabajo, pues es gastarlo en la compra de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Ahora sí que primero lo primero. Pero vamos a suponer que nos sobra. Bueno, ¿qué podemos hacer con el ingreso que nos sobró? Bueno, una posibilidad es atesorarlo. Mira, guárdalo en la caja fuerte para tenerlo disponible, ¿sí? Otra posibilidad sería regalarlo. Por ejemplo, hacer una donación a una causa que consideramos que vale la pena, ¿sí? Pero además de gastarlo en la compra de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, además de regalarlo, por ejemplo, donando a una causa con la cual nos identificamos, o de atesorarlo, guárdalo en la caja de zapatos y mételo debajo de la cama, lo que podemos intentar hacer con nuestro ingreso es multiplicarlo. Y para eso hay que invertirlo. A ver, la inversión es cualquier acción, cualquier conducta que tiene como objetivo multiplicar una determinada cantidad de dinero. Y hay fundamentalmente dos tipos de inversión. La inversión financiera, a la cual he estado haciendo referencia, yo le presto el dinero a alguien a cambio de la tasa de interés que me paga, y esa tasa de interés es el factor por el cual se multiplica el dinero que presté. Pero además de la inversión financiera, está la segunda actividad potenciadora de la economía, que es la inversión directa. A ver, ¿cuáles son las inversiones directas? Las que se destinan a producir bienes y servicios, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Fijémonos de todo lo que depende de las inversiones directas. La producción de bienes y servicios, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, desde los anteojos hasta los zapatos que tenemos puestos, la creación de empleos y la generación de ingresos. Y de los ingresos y los empleos depende el bienestar de las familias. Bueno, estas son las inversiones directas. ¿Y cuál es el fin, el objetivo, la meta que tiene quien realiza una inversión directa? Pues que el dinero originalmente invertido se multiplique, es decir, que le genere utilidades. Entonces, con nuestro ingreso, una de las cosas que podemos hacer es intentar multiplicarlo. Y eso supone realizar inversiones, que pueden ser inversiones financieras. Presto el dinero a cambio de una tasa de interés y ese es el factor por el cual se multiplica mi dinero, o realizar una inversión directa. Y además, yo puedo intentar que mi dinero
se multiplique, que mi ingreso se multiplique, llevando a cabo conductas o actividades especulativas que a mí no me gusta llamarlas estrictamente inversiones, aunque muchos los llaman así, inversiones financieras, inversiones bursátiles, pero estrictamente no lo son. Un ejemplo claro, comprar acciones en la bolsa de valores. Es una acción especulativa. Claro, uno compra acciones a 20 pesos con la intención de venderlas a 30, pero nada nos garantiza que el precio vaya a subir hasta 30. Es más, pudieran darse las condiciones para que los precios bajen hasta 10 pesos. Y ahí lo que estamos haciendo es especulando, ¿sí? Pero con nuestro ingreso, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer es intentar multiplicarlo. Y esto hace referencia a la segunda de las actividades económicas potenciadoras de la economía, que son las inversiones directas, ¿sí? ¿Por qué las inversiones directas son actividades potenciadoras de la economía? Porque producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos. Y lo ideal es que produzcan más bienes y servicios, creen más empleos y generen más ingresos. ¿Cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre el ahorro entendido como una inversión financiera y la inversión directa entendida, por ejemplo, como todo lo que hace uno para poner un negocio? ¿De dónde salen los recursos para realizar las inversiones directas? Casi siempre de las inversiones financieras de alguien. Por ejemplo, yo quiero poner una taquería. No tengo el dinero para hacerlo. ¿Qué es lo que hago? Pedir dinero prestado. La persona que me está prestando ese dinero está realizando una inversión financiera. Yo le voy a devolver el dinero más los intereses. Yo ese dinero lo voy a invertir directamente para poner una taquería, ¿sí? Para abrir una taquería, ¿sí? ¿De dónde salieron los recursos para que yo invierta directamente y ponga una taquería para producir y ofrecer los bienes y servicios que se producen y ofrecen en unas taquerías? Para crear empleos, puesto que yo solo no voy a poder operar la taquería y voy a tener que contratar gente, y para generar ingresos, puesto a que quienes yo contrate les voy a tener que pagar un salario, salen del ahorro de alguien. Esto quiere decir algo muy importante que ya iremos viendo a lo largo de estos podcasts, que el primer paso en el camino del progreso económico es el ahorro. El primer paso en el camino del progreso económico es el ahorro. Entonces, el ahorro, primera actividad potenciadora de la economía. La inversión directa, segunda actividad potenciadora de la economía. Y luego está la tercera, que es el intercambio. ¿Por qué el intercambio es una actividad potenciadora de la economía? Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Supongamos una economía compuesta nada más por dos personajes, ¿sí? Andrés y Bernardo. Andrés tiene 10 manzanas, Bernardo tiene 10 peras. Vamos a suponer que 10 manzanas son muchas manzanas para Andrés, que 10 peras son muchas peras para Bernardo, se ponen de acuerdo e intercambian 5 manzanas por 5 peras. Después del intercambio, Andrés tiene 5 manzanas y 5 peras y Bernardo tiene 5 peras y 5 manzanas. La pregunta es, ¿cuándo, antes o después del intercambio, el bienestar de Andrés y Bernardo es mayor? ¿Antes o después del intercambio? Y la respuesta es después del intercambio, porque si no, no entendemos por qué intercambiaron. A ver, ¿por qué Andrés estuvo dispuesto a dar 5 de sus manzanas a cambio de 5 peras de Bernardo? Pues porque pretende estar mejor con 5 manzanas y 5 peras que con 10 manzanas. ¿Y por qué Bernardo estuvo dispuesto a dar 5 de sus peras a cambio de 5 de las manzanas de Andrés? Pues porque pretende estar mejor con 5 peras y 5 manzanas que con 10 peras, ¿sí? El intercambio lo que permite es diversificar la riqueza. Y ya más adelante vamos a ver en qué consiste la riqueza. Y es por eso que es una actividad potenciadora de la economía, porque gracias al intercambio elevamos nuestro nivel de bienestar, porque siempre valoramos más lo que recibimos que lo que damos a cambio. Entonces, ahorro, inversión e intercambio son
las 3 actividades potenciadoras de la economía que tienen como fin generar los excedentes necesarios para poder tener un mínimo de seguridad económica, mayores niveles de bienestar y la posibilidad de satisfacer necesidades distintas de las básicas. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para poder llevar a cabo estas actividades potenciadoras de la economía? ¿Y cuál es el medio indispensable sin el cual resulta, si no imposible, sí muy difícil realizarla? Es algo que veremos en el siguiente podcast.